Hola amigos y amigas, espero de todo corazón que se me encuentren súper bien. Hoy vamos a contestar en este maratón llamado Ave Fénix a una amiga que nos ha escrito, nos ha mandado un mensaje que tiene ciertas características que pues con un pensamiento diferente, o por lo menos pienso que ella tiene su derecho a pensar de esa manera. Ella me pone la pregunta que si yo hablo mucho del ave fénix, que tenga cuidado porque puede ser del demonio o espíritus que se disfrazan de maldad o de maldad. Y un montón de cuestiones ya que van por el campo de las ideologías religiosas. Es muy respetable, le digo a ella todo, y a todo el mundo, cada uno tiene su humilde opinión como la tengo yo. Así que por eso yo siempre los digo, sí, vaya e investigue. Y hacemos toda la tarea. Pero lo más bonito que cuando uno investiga, cuando uno se pone a leer ahí un poquito o a hacer un análisis pues de la situación, de la pregunta, uno va aprendiendo. Y desde luego que me corresponde explicar primero que nada por qué le puse Ave Fénix a este proyecto o a este maratón de noviembre y parte de diciembre. Bueno, pues les explico que para mí el ave fénix pues significa muchísimas cosas, pero lo interesante de todo es que no solo para mí, sino también a través de las culturas, a través de las civilizaciones, por decir así, y hasta en los tiempos de ahora. Vamos a dar un pequeño paseo sobre la historia o el mito del ave fénix, que será real para los corazones que así lo quieran, pues adaptar como lo he hecho yo. También es una figura que representa a las mujeres que han querido salir o han podido salir de situaciones pues muy problemáticas. ¿Y por qué no? También a los hombres. Se dice también que en la época del Imperio Peruano, pues ellos se dibujaban en sus ropajes, en sus vestiduras, por decirlo así, aves fénix, o lo podríamos llamar ave fénix. Cada cacique o cada persona que tenía un poder, ostentaba con un poder, tenía los colores así, las plumitas. Así que la ave fénix la podemos encontrar en diferentes colores, en diferentes situaciones, pero lo más importante es lo que nos dice ella. Es un mito, le digo a la señora, y no tiene nada que ver con la maldad o cuestiones satánicas como me puso ella, que representaba al diablo, etcétera. Y ahora vamos a explicarle que pues en lo que yo he investigado absolutamente no es así. Todo lo contrario, en un texto bíblico también Job hace, ¿se acuerdan del amigo Job que tanto sufrió? Pues él también, él hace mención del ave fénix en su palabra griega, ¿verdad? También podemos decir que el ave fénix tenía como característica poner, bueno, ellos creían que ponían solo un huevo o ellas se aseguraban de poner un huevito para que esta especie no se acabara. Como repito, el ave fénix como mitología griega, de ahí nace el ave fénix, podríamos decir, en sus cantos, y es más, hasta hasta en sus escrituras sagradas se menciona el ave fénix como un ave única en su especie, como un ave que tenía poderes sobrenaturales. Se dice que cuando las lágrimas de ella o esa ave podían caer al suelo, también tenían poderes curatorios. Única en su especie, desde luego que sí, aunque se diferencia en la cultura o en el lugar donde pues se aplica o se inspira a uno. Como expliqué en Perú, ellos tenían las alas del ave fénix totalmente casi cubiertas de oro. Con el poder de renacer, desde luego, es un mito, pero también tiene mucha historia por dentro, porque en las guerras de la antigüedad también tenían en ciertas banderitas el escudo del ave fénix. Se dice en la historia muchísimas cosas, pero estas son las más relevantes. Por ejemplo, el poder de renacer de sus propias cenizas.
¿Por qué? Me pregunta también la señora que seguro dice que significa el demonio o el diablo por sus llamas, por su fuego. Pues yo le digo a mi querida señora que más bien su llama o su fuego es la que la hace única en los mitos, porque ella a sí mismo se quema. Asimismo, cuando está en sus problemas o viene de una batalla, se quema. Y asimismo, de sus propias cenizas, vuelve a renacer. También sus llamas representan el sol. En otras culturas o civilizaciones la veían como también representante del inicio de la humanidad. Es una vez con un simbolismo en todas las generaciones, incluso hasta ahora, porque para mí significa mucho, desde luego. Por eso la tengo tatuada en mi corazón y la tengo tatuada también en mi piel. Por su simbolismo de esperanza, de su aplomo, que ella caía, pero ella podía levantar. Se dice en uno de los mitos que cada vez que alzaba el vuelo, podía volar con más fuerza, aunque fuera pesado su cuerpo. De regeneración, desde luego, es sobrenatural. Después de haberse estado en cenizas, volverse a regenerar, pero brillaba más. Desde luego, poderes sobrenaturales. También quiero decirle a ella que es importante que estos mitos también los conozcamos, porque nos deja mucha enseñanza. Y el ave fénix es una enseñanza que ha sobrepasado, como digo, el tiempo. Se podría decir que no tiene tiempo ni espacio. Como hablamos del texto bíblico en Job 29:18, él decía en ese momento que estaba pasando, que ustedes lo conocen o lo pueden ir a buscar, decía, con mi nido moriré. O podría decir, él en esa angustia que él decía, aquí yo me quedo, aquí muero. Pero él dice, con mi nido moriré y multiplicaré mis días como el sol. Es significado al ave fénix. O sea, él también decía que, pues podríamos decir, un tipo de reencarnación, un tipo de esperanza de vida o un tipo de que todo iba a mejorar, la pérdida de sus hijos, etcétera. También en el texto bíblico, en otras frases o en otros artículos, perdón, em, versículos, se le da esa magnificencia, por decirlo así, de la esperanza, de la pureza y de la castidad. Así que a mi amiga yo le puedo decir que en ninguna parte lo vamos a encontrar como algo diabólico. También el ave fénix azul, como les digo, hay varios colores, pero el azul era muy, muy importante porque imagínense cómo ellos lo pintaban, esos azules que brillaban, esos azules tornasol, que en su poder de las plumas también podía tener contacto con los rayos del sol y así brillaba más. Los emperadores lo llevaban plasmados en sus ropajes, como dije. Es interesante donde yo estuve leyendo que también, o sea, los incas pensaban así también. Y no nos vayamos muy largo, que también en México estaba uno de sus aves más queridas. Podríamos decir que nace en Grecia. Se ha descubierto por las poesías y las canciones encontradas, pero también en otras partes, en el mismo tiempo, ha estado la historia del ave fénix, así que hay que rastrear el origen. Ellos creían, unos creían que duraba 1000 años, otros creían que cada 500 años se consumía por el fuego y otros decían que resurgía desde luego de las cenizas, pero que depende a la cultura o en esa etapa de su historia como ave fénix, así iba también a tener los poderes. Unos les decían, como repito, curativos, pero también milagrosos. En otras partes lo podemos encontrar como milagrosos de todo tipo. Sus lágrimas también, repito, eran curativas y tenían colores especiales, de acuerdo al color que era la ave, así eran sus lágrimas. Por eso dice que se resurge no solo también de sus cenizas, sino la lágrima es el alimento o el soplo de vida para ella. Para ella le digo yo.
Pero hay otro poder importante que aparecen en los libros históricos, llámese religiosos, de esa época, desde luego, le daban la inmortalidad, el poder de la inmortalidad. Y ahí también, si usted busca bastante, mi querida amiga, lo va a encontrar en los textos bíblicos, como el poder de la inmortalidad en esos mitos, desde luego de inmortalidad, de purificación, de renacimiento tanto físico como espiritual, desde luego, de físico porque se hace ella misma, cambiando también de su ropaje, de su cuerpo material, por decirlo de alguna manera, pero espiritual desde luego. Y yo lo voy a decir personalmente, de las pruebas que puede pasar uno, he pasado yo, enfermedades como usted, etcétera, eso es lo que se le llama el espíritu del ave fénix, donde uno se acuerda esta historia tan maravillosa que salió ella adelante y nosotros también salimos. En cuanto digo el espíritu del ave fénix, es donde la señora también dice qué clase de espíritu, que pues sus palabras a ella eran disonantes, ¿verdad? Pero no es, como le expliqué a ella, no era un espíritu, o sea, era simplemente o es una historia, una de las mejores historias que se ha comprobado que ha podido permanecer en el tiempo. El espíritu del ave fénix es lo que te puede ayudar o me ha ayudado a mí, o como dicen los poemas tan maravillosos, que dice que cuando ella volaba, no solo podía volar cuando se iba levantando, ¿verdad? Sino también ella podía llegar al lugar donde, digamos, fue quemada o tuvo su desmarete, o sea, se deshizo para volverse así, ella volvía. Aquí están los colores representativos. El azul era también para el poder, para la buena suerte también. Donde se manifestaban los cuerpos humanos. Y otra cosa, desde la antigüedad también hay tatuajes del ave fénix. O sea, es preciosa esta historia. Está el blanco, que es la pureza, la inmortalidad. Está el azul, perdón, el amarillo con un poquito rojo, que significa también la fuerza de los rayos del sol, y unos también sea la fuerza de la creación. Y este otro pedacito que se ve así como que no está, como un humo, como en, como en soplo, eso es lo que se le podía llamar hoy. Y antes se le llamaba el espíritu del ave fénix. Unos dicen que cuando también cantaba, ¿verdad? Y cuando ella iba volando se sentía. Bueno, yo los invito a ustedes que busquen, por favor, la historia de esta ave fénix. Así que por eso también, aparte que es parte importante de mí, por decirlo de alguna manera, este, yo quise llamar así a estos programas pequeños el ave fénix. Y desde aquí les doy un abrazo a todos y me disculpo por la señora si pues interpretó mal o un poco equivocada lo que es la historia de ave fénix. Hay un artículo o un librito que estuve viendo que sí, que en la antigüedad había un foco o un grupito de personas que que lo, le daban poderes diabólicos, por decirlo de alguna manera. Y es porque ahí corrige y dice, es que ellos no sentían o no comprendían en realidad el mito, porque ellos decían, ¿cómo puede ser que un ave que no se ve, que está en la imaginación de esa época, pues tuviera tantos poderes? Pues mis amigos, les digo, todavía los tiene. Para mí, como digo, siempre el espíritu del ave fénix es quien nos puede ayudar a levantarnos. Y, ¿por qué no?, a levantarnos a través o por nuestras lágrimas de nuestros este, problemas que tenemos como personas día a día. Aquí me despido. Muchísimas gracias por sus preguntas. Síganme mandando. Yo sé que entre usted y yo y todos aquí nos vamos a ir ayudando, compartiendo y aprendiendo.
Al leer, desde luego que esto es un pequeño resumen, al leer toda la historia del ave fénix, yo quería hacer un montón de feminas y meterle esa historia y todo porque es fascinante. Pero desde luego cada uno busca su verdad y cada uno busca su consuelo para su alma y su espíritu. Yo siempre diré, con el espíritu del ave fénix, hay que levantarse, yo me he levantado. Y es una historia que podríamos seguirla, esa tradición de generación en generación. ¿Y por qué no? A mucha gente lo podríamos ayudar. Me despido con el espíritu del ave fénix, perdón, y sabiendo que ustedes comprenden que es una historia, que es un mito, que son los anales históricos también, que hay ciertas circunstancias o ciertos símbolos humanos que van a perdurar a través de la historia, como por ejemplo el ave fénix. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, un beso a todos y seguimos con el maratón de noviembre del ave fénix. Chao, bye bye. Y se me portan bien.